libertad para los hijos de Dios que aman tu presencia, que aman tu gloria, Señor. Declaramos que los días nuestros serán mejores contigo, que tú estás, Señor, de nuestro lado. Háblanos, precioso Espíritu Santo. Te adoramos, Padre. Te bendecimos. Levante sus manos, dígale: te adoro, Padre, en este día. Te bendigo. Mis problemas, mis necesidades, mis cargas están delante de ti, Señor. Te las entrego hoy. Gracias, Señor, por tu maravilloso poder, por tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor para que se le vaya todo sueño, toda pereza. Amén. Dios le bendiga. Tome su asiento. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado: cuidado, te vas a dormir. Dígale, a ver, dígale: cuidado, te vas a dormir. Si alguien se va a dormir, usted lo coge y ¡paz!, le pega un codazo. No te duermas. Amén. Amén. Vamos en esta mañana a hablar de su santísima palabra. Amén. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 35. Amén. Dice la palabra: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro o la espada? Sigamos. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. 37 dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí hay una pregunta. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, necesidad. ¿Cuántos en la vida han tenido problemas? Todos, diga. Nuestra vida en sí, como seres humanos, vamos a pasar padecimientos, dolores, circunstancias difíciles, ¿sí? Sea conozca o no conozca de la palabra, igual usted va a pasar circunstancias de prueba, momentos de duda, momentos de dificultad. Entonces Pablo hace una interrogante. Dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? En el tiempo de pandemia, ¿cuántos se acuerdan la pandemia del 2020 que ya vivimos? Un encierro, ¿verdad? Nos encerraron, se cerraron las iglesias. Y le cuento que mucha gente se fue de las iglesias. Mucha gente dejó de creer en el Señor por causa de esta terrible enfermedad que no solamente fue aquí en el país, sino fue en todas las naciones de la tierra, ¿sí? Se respiraba un aire de muerte, ¿sí o no? Un aire de enfermedad, de encierro, donde la gente estaba como en una cárcel, ¿sí? Estábamos encerrados en nuestra propia casa. Pasó un tiempo donde la gente se vacunaba. Unos querían vacunarse, otros no querían vacunarse, ¿sí? Pasó un tiempo terrible donde la humanidad, y dice un apóstol, el apóstol Maldonado, dice algo: en vez de que las iglesias se llenaran, las iglesias comenzaron a disminuir y la gente se comenzó a ir, ¿sí? Porque la gente no soportó este tiempo de necesidad, que era grande, ¿sí o no? Porque la gente no podía trabajar, no podía salir. Y le digo en este día que nosotros como iglesia pasamos tiempos difíciles. Y muchas veces antes de conocer a Cristo, usted pasó tiempos difíciles. ¿Cuántos han pasado pobreza, necesidad, enfermedad? ¿Cuántos les ha llegado una noticia terrible? A ver, levante su mano. ¿Cuántos les ha llegado una noticia fatal? Que eso lo ha movido a usted. ¡Wow! Y usted dice: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuántos vinieron a Cristo como la última oportunidad y dijeron: esta es mi última oportunidad para mí? ¿Amén? ¿Sí?
Usted vino en el peor momento de su vida a Cristo, ¿sí? En la necesidad más grande, en la enfermedad más grande, en la soledad más grande, ¿sí? ¿Cuántos han sufrido de soledad? ¿Cuántas veces se han sentido solos? ¿Se han sentido que como que nadie los entiende, nadie los comprende? ¿Sí? ¿Se ha sentido así? ¿Sí? Y son etapas que nosotros pasamos como seres humanos, donde nosotros entramos en sufrimientos y en dolor, en lágrimas. ¿Cuántos han llorado alguna vez? Wow. Han llorado, pero solos. A ver, ¿cuántos han estado solos en un lugar y han comenzado a decir, wow, ¿quién me podría ayudar en esta situación? Mis padres no me entienden, las personas no me entienden. ¿Cuántos sufrieron desamores? Wow, vea cómo están las manos. ¿Sí? Mire, parece mentira, pero el ser humano está cargado de dolor y de cosas terribles, ¿sí o no? Golpes, hemos recibido golpes fuertes. ¿Cuántos han perdido familiares aquí que les ha costado y que ahora ya no están y que usted los extraña? Yo extraño, ¿sabe que yo tengo familiares que extraño? Y mi abuela Virginia no está, ya no tengo abuelos, un tío mío falleció. Bueno, hemos tenido fuertes golpes, pero en medio de todo quiero decirle que Cristo está con usted. ¿Cuántos lo creen? Cristo está con nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces Pablo, en esta parte de la palabra, dice, ¿quién nos separará? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Será que estas cosas nos pueden separar a nosotros de Cristo? ¿Qué cree usted? No debería, pero sí nos puede pasar. ¿Sabía usted que estas cosas sí nos pueden pasar? ¿Qué es la palabra tribulación? Son problemas, dificultades, nosotros no sabemos a quién recurrir, desesperación. ¿Cuántos han tomado pastillas para dormir? A ver, levante su mano. Momentos donde el sueño se ha ido de nuestros ojos. ¿Y cuántos hemos tenido en nuestros ojos solo el deseo de estar llorando, de estar gimiendo, de que algo nos duele, que algo nos golpea? Amén. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, fue un hombre que pasó todas estas cosas. Dolores, angustia. ¿Sabe que él fue un hombre que fue encarcelado? Fue golpeado por causa de Cristo, ¿sí? Él fue un hombre que persiguió en otro tiempo la iglesia, pero hubo un tiempo que a él también lo comenzaron a perseguir, lo comenzaron a acusar. Él recibió golpes, él recibió latigazos, dice la Biblia. Él recibió cárcel por causa de Jesús. Y dice persecución. Y le voy a decir algo en esta mañana. ¿Sabía usted que la Biblia dice que la iglesia va a ser perseguida? ¿Ha leído usted que la iglesia de Jesús será perseguida? En otros países, yo no sé si usted ve noticias, pero en otros países están siendo cerradas las iglesias. Por decir, en el país de Corea del Norte es prohibido que alguien tenga una Biblia. Allá es prohibido. Si encuentran a alguien con una Biblia, este hombre, el que manda en Corea del Norte, los manda a quemar, a matar, ¿sí? Allá es prohibido la Biblia. Hay lugares donde la iglesia se reúne en partes subterráneas, en cuevas, en lugares donde nadie los ve. No tienen la comodidad que nosotros tenemos. Y yo escuchaba, mire, hay islámicos y hay personas que por no tener un lugar donde y no tener la libertad que nosotros tenemos para congregarnos, ellos se reúnen en cavernas, en huecos o en alcantarillas. Imagínense cómo es la fe de esta gente, que ellos buscan al Señor de cualquier manera y se reúnen así. Imagínense reunirse en una alcantarilla con esos olores, con esas cosas tan terribles. Entonces, mire, nosotros vamos a pasar persecución. La iglesia va a pasar persecución. La iglesia será perseguida. Yo
Yo el otro día escuchaba que en una nación habían prohibido ya el predicar el evangelio, así libremente en las calles. Estaba prohibido. Entonces es parte de la persecución que viene en los últimos tiempos para la iglesia. ¿Sí? Entonces el ser humano, y le voy a decir algo en esta mañana, usted con Cristo o sin Cristo va a sufrir. ¿Qué le parece? Siempre vamos a estar como que va a haber momentos como de alegría y como momentos de tristeza, de duda. ¿Cuántos han tenido alguna vez duda? ¿Alguna vez usted ha dudado de Dios? ¿Ha dudado de Dios? O hay gente que dice, pero si existiera Dios, ¿por qué me pasan tantas cosas a mí? ¿Alguna vez usted se ha preguntado y ha dicho en lo más profundo de su corazón, ¿y por qué pasan tantas cosas en mi familia? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Sabe que una de las cosas que se pregunta el ser humano, ¿por qué tanto dolor? Dice alguien, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que en el mundo haya tanto dolor? Mire, ¿sí o no? ¿Qué vemos hoy en el mundo? Hogares destruidos, hijos abandonados, padres solteros, madres solteras, jovencitas con niños criándolos, muy jovencitas solteras. ¿Cuántas cosas se ve hoy en la humanidad? Odio, venganza, dolor. Todas estas cosas vemos que está pasando en el mundo entero. Ahora, el mensaje de hoy es cosas que nos apartan de Dios. Porque mire, a pesar que Pablo dice quién nos separará o nos apartará del amor de Cristo, estas cosas, si nosotros le damos cabida, nos pueden llegar a afectar. ¿Sabía eso, que nos podrían llegar a afectar? Es verdad que Pablo dijo que somos más que triunfadores, que nosotros podemos vencer todos estos obstáculos, pero recuerde que Pablo era una persona que confiaba fielmente en el Señor, ¿sí? Entonces, todos los días nuestra fe va a ser probada. ¿Sabía eso? Aún como cristiano, su fe, su forma de creer. Entonces, nuestra forma de creer debe ser cada día más grande hacia Dios, acercarnos a Dios. Pablo fue un hombre que, a pesar de haber sido tan malo, el rato que él se encontró con Jesús, dice que se volvió un hombre que comenzó a hablar la palabra, pero a sufrir. Pasó padecimientos, pasó dolor, pero algo que tuvo Pablo fue que él nunca se rindió. ¿Y qué debe hacer usted como cristiano? No te rindas. Dígale a la persona que tiene a tu lado, no te rindas. Cristo está contigo, dígaselo. No te rindas. Si pasas necesidad, no te rindas, dígaselo. Prediquen esta mañana, no te rindas. Si pasas dolor, si pasas momentos duros en la vida, si has llorado lágrimas, hay un Cristo de poder que está con nosotros. Amén. Mire, amén, denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Hambre. Y en la Biblia dice, Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrán hambres. ¿Usted ha visto la necesidad en África, en otros países, cómo la gente no tiene que comer? Yo veía un reportaje que en otros países que aparentemente fueron un día potencias mundiales, ahora están sufriendo por falta de alimento, porque hay una sobrepoblación en el mundo. ¿Sabía usted que hay gente que solo come una sola vez al día? ¿Sabía eso? ¿Sabía que una de las causas aquí en el Ecuador que afectan a la niñez es la desnutrición infantil? Que los niños no tienen buena alimentación, no poseen un buen desayuno, no desayunan bien, no comen bien. Y la Biblia habla de todo esto. La Biblia habla de que va a venir hambre sobre la tierra, escasez. Yo no sé si usted ve las noticias y hay lugares donde dicen que ya Paraguay pasó estas cosas, donde hubo una sequedad en los ríos terrible.
Yo no sé si usted ve las noticias, pero hay lugares donde llueve demasiado y hay lugares donde no llueve. ¿Usted ha visto que hay lugares que están secos? Que no producen. Entonces, esto es parte de lo que habla la palabra de Dios para la humanidad. ¿Para qué? Para que el hombre busque del Señor. Y sabía algo, que nosotros los seres humanos buscamos de Dios cuando tenemos necesidad. Usted está aquí porque es un necesitado de Dios. Amén. ¿Cuántos necesitan de Dios? Todos los días. Entonces la Biblia dice que habrá hambre, ¿sí? Que habrá necesidad. Y en uno de los caballos de Apocalipsis dice que era derramada una gran hambre sobre la tierra. ¿Qué le parece? Los grandes hombres de Dios, los profetas de Dios, están hablando que vienen días donde la gente guarde agua, guarde comida. Y también le digo algo, hablan de días de oscuridad. No sé si usted ha escuchado, pero van a venir días donde no vamos a tener luz. Mira, ahora estamos padeciendo por falta de luz. Hay gente que no puede trabajar. Mire, el otro día yo fui a comprar un pollo asado y el Señor me dice, y yo le digo, oiga, ¿y por qué no tiene tanto pollo? Me dice, ¿sabe por qué? Por causa de la luz. No podemos trabajar. Tenemos que tener poco para poder vender y que no se nos dañe. ¿Qué le parece? Entonces la Biblia habla de esto, de que en la humanidad habrá hambre, hambrunas. ¿Sabía que los terremotos, las catástrofes traen estas cosas? Traen hambre. ¿Qué trajo la pandemia? Encierro, hambre, necesidad y muerte. Porque los juicios de Dios traen estas cosas sobre la tierra. Entonces, siempre, mire, en la humanidad siempre, si usted va a los tiempos de la Biblia, en los tiempos antiguos dice que también pasaron grandes hambres. En el tiempo de Abraham, en el tiempo de Jacob, donde no había que comer. Y dice la Biblia que cuando no hubo que comer, una vez dice que unas madres se comieron un bebé. No sé si usted ha leído esa historia. Que cocinaron un bebé porque no tenían que comer. Y hay otra parte en la Biblia que dice que comían estiércol de paloma por la necesidad. ¿Sabía que en Haití allá hacen tortas de tierra porque no tienen que comer? La hambre. Por eso le digo algo. ¿Por qué cree que Dios permite la tribulación en el ser humano? Para que el ser humano vuelva su mirada al Creador. Hay un Dios que solo Dios nos puede guardar en tiempo de dificultad, en tiempo de hambre, tiempo de persecución. ¿Cuántos han seguido? Dice, ¿cuántos alguna vez han tenido necesidad, que ha faltado la comida? ¿Sí o no? ¿Sí? Y le digo algo, una de las cosas que más se gasta es en la comida. Y cada día, yo no sé si usted ve las noticias, pero cada día el alimento va subiendo. Los precios están subiendo. Todo está más caro. Y esto habla la Biblia. Si usted estudia, esto habla de cómo subirán los precios. Y no hay un control. ¿Sí? Y cada día la canasta familiar tiene un precio más elevado. Por eso dice la Biblia, habrá hambre, habrá necesidad, pero el que busca de Dios será saciado. Dios guardará su pueblo. Dios guarda a su pueblo en todo tiempo. Desnudez. Mire, yo no sé si usted alguna vez le ha faltado ropa, zapato, sí, uniforme. ¿Sabía que una de las cosas que más gastan los padres de familia son los uniformes de los hijos? ¿Sí? Entonces, desnudez, que no han tenido cómo cubrir su necesidad. También la palabra desnudez en la Biblia es cuando nosotros estamos desnudos ante Dios. No estamos cubiertos con sus vestiduras. De esto habla la palabra de Dios. Aquí dice peligro. ¿Cuántos alguna vez han pasado algún peligro? A ver, ¿cuántas veces
Algunos han estado a punto de perder la vida en un accidente. A ver, levante su mano. ¿Cuántos alguna vez han estado en peligro de que le roben, de que le asalten? ¿Cuántas veces? O que usted ha sentido un miedo profundo. ¿Cuántas veces han sentido miedo? Mire, le digo algo. En el tiempo del 2020, dice que lo que más mataba a la gente era el temor. La gente se moría de temor, más que del virus, de temor. La gente decía, si me enfermo del COVID, me voy a morir. Y tenían y estaban en un constante peligro, ¿sí? Ahora, ¿cuántos Dios los ha librado de la muerte? A mí sí. De peligros, de cosas. Dice alguien una gran verdad. Hay veces uno sabe cuando sale, pero no sabe si va a regresar. Porque solo Dios, dice la Biblia, que Él guarda nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre, dice un salmo. ¿Quién puede guardar a nuestros hijos o proteger nuestra familia? El Señor, nadie más. En estos tiempos, ¿qué ve usted en las noticias? Muertes, peligros, falta de trabajo. Yo no sé si usted ve noticias de vez en cuando, pero cómo la delincuencia está alcanzando a la juventud. Usted ve que ahora en grupos delictivos, muchos jóvenes, señoritas, están metiéndose a estos grupos porque hay peligro dentro de la humanidad. ¿Qué le parece? Entonces Pablo habla de que van a venir estas cosas, ¿sí? Espada. Cuando la Biblia habla de espada, habla de problemas. ¿Sabía usted que cuando una persona se convierte a Cristo, la familia muchas veces no está de acuerdo? Y comienzan a acusarlo, a decirle dónde te fuiste a meter, qué hiciste, ya no eres el mismo, ya no hablas igual, ya no te portas igual. Por eso Jesús dijo, he venido a traer espada. Entonces, algo que Dios, que el Señor permite en nuestras vidas, es la espada. ¿Cuántos han tenido problemas graves por causa de Cristo? ¿Alguna vez han sido acusados? Hasta le han levantado calumnias. Ay, que el hermano es así, que es malo, que es hablador, que es mentiroso. Sí. Mire, todas estas cosas Pablo nos refiere en la palabra de que van a venir. ¿Y qué ve hoy en el mundo usted? ¿Cómo está el mundo? Rodeado de peligros, de necesidades, de angustias. ¿Cómo está la gente afuera? Está angustiada, está triste. ¿Por qué? Porque solo Cristo nos puede dar la completa paz. Amén. Nadie más. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá hambre sobre la tierra, pero hambre de oír su palabra. ¿Sí? La gente buscará una necesidad. Habrá en nosotros una necesidad en toda la tierra. ¿Sí? La gente quiere oír y la gente pregunta, ¿y por qué pasan tantas cosas? ¿Y por qué las cosas en vez de mejorar empeoran? Porque solo Dios tiene el control. Amén. Yo no sé si usted ha visto en el país de El Salvador, este presidente Bukele es un hombre cristiano, un hombre que tiene principios de Dios y un hombre donde la delincuencia se acabó, donde usted ve que aún en las paradas de los buses la gente está con sus teléfonos y no pasa absolutamente nada. Más antes dicen que fue uno de los países con más altas muertes. Dice que hay índices de muertes altísimos. Era peor que en el Ecuador. Pero este hombre, Dios le permitió llegar al mandato. ¿Y por qué está El Salvador como está? Porque es un hombre que teme a Dios y que el Señor lo guía. Mire, es un país ahora donde hay trabajo, donde hay bendición y donde se acabó el temor. Mire, la gente allá vivía atemorizada. Yo no sé si usted vive ahora, pero todos los días para los cristianos nosotros tenemos una arma. Muchas armas Dios nos ha dado. Una de esas es la sangre poderosa del Cordero. Amén. La sangre de Cristo no solamente perdona, limpia pecados. La sangre de Cristo nos cubre.
de los ataques del enemigo. Amén. En todo tiempo, si usted clama, si usted se cubre, cuando usted sale de su casa y dice: la sangre poderosa de Cristo me cubre de los ataques del enemigo. Mire, le voy a decir algo. Van a venir aún los cristianos muchos pensamientos de retroceder, de volvernos atrás, de mucha tensión dentro de nosotros, mucha duda. Aún dentro, o usted puede estar dentro de la iglesia y le puede atacar muchas veces la duda, el temor. Dice la Biblia que Juan el Bautista mandó a preguntar si ese era el Señor o tenían que esperar otro. Y Jesús le dijo: yo soy el Señor. Anda, dile que los sordos oyen, que los ciegos ven. Y bienaventurado, dijo Jesús, el que no haya tropiezo en mí. Amén. Entonces hay cosas, mire, por eso dice Pablo que todas estas cosas parecen mentira, pero también estas cosas nos pueden afectar si usted no está bien prendido de Dios. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso, que mucha gente viaja del país por deudas? Porque ya no saben qué hacer. Se endeudan, viajan con coyoteros a otros lugares, pasan hambre, necesidades, y van a arriesgar a ver si pasan o no pasan. Y muchos mueren en el camino. Yo veía una entrevista cómo cuando los migrantes entran a esos lugares desiertos, hay víboras donde son mordidos y ahí quedan. Yo veía gente que decía: hemos encontrado en el camino hacia donde vamos gente muerta. Mira, esas personas están ahí, ya están muertas. Niños, jóvenes. Porque le digo algo: el ser humano siempre busca una salida a sus problemas, pero la salida a tus problemas, te lo vengo a decir hoy, es Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Él te puede resolver tu vida, tus necesidades. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo al 36. Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Mire, ¿por qué la Biblia dice que nosotros somos muertos todo el tiempo? Somos contados como oveja al matadero. Porque realmente el cristiano muere para el mundo, muere para amistades, ¿sí o no? Muere a sus deseos. Cuando usted comienza a conocer a Cristo, tu vida torna un cambio. Debe, ¿sí? El venir a la iglesia no es venir por venir, sino que Cristo tiene que hacer una obra en cada uno de nosotros. Un cambio de actitud, ¿sí o no? Cuando usted viene aquí es porque Dios está cambiando. Ahora dice: somos muertos todo el tiempo. ¿Qué? Es que Dios quiere gente muerta. ¿Muerta a qué? A sus deseos. Muerta a sus anhelos. Que los anhelos de Dios sean impregnados en nosotros. Por eso dice: somos muertos todo el tiempo. Amén. ¿Qué le parece? Vamos a seguir. 37. Dice: antes en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, ¿cómo podemos vencer la tribulación, el hambre, la angustia, la necesidad? Por medio de Jesús. No está en nosotros. ¿Sabía que en sus fuerzas humanas no está? Está en Dios. Está en la fuerza de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús fue a morir, que Él oraba porque estaba en gran angustia. Él iba a ser crucificado. Si usted ha leído esa historia, dice que Él oraba y que dice que apareció un ángel para fortalecerlo. Mire, en el rato de la oración dice que Dios envía un ángel para darle fuerzas a Jesús para que Él pueda soportar el peso de la cruz. Entonces Dios envía ángeles en tiempo de angustias sobre su vida para fortalecerlo. Amén. Dice: por medio de aquel que nos amó. Sigamos. Por lo cual dice: estoy seguro de que ni la muerte, pero para los que están en Cristo, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, habla de demonios o potestades del diablo, ni lo presente ni lo porvenir, dice Pablo. Sigamos, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo si estamos bien prendidos del Señor, estas cosas no nos afectarán. Le digo algo, los problemas afectan cuando la gente se ha apartado del Señor. Ha dado su espalda a Dios de los cielos. Usted no se pone a ver por qué Israel tiene tantas guerras y tantos enemigos y tantas cosas. Una de las cosas que el pueblo de Israel hace es no creer en Jesús como su Señor. No todos, pero hay pocos. Cuando es el pueblo de Dios, ellos deberían ser el pueblo que más cree, que más siga al Señor. Sin embargo, ellos están pasando por ahora por problemas difíciles, que solo Dios los puede ayudar. Amén. Vamos a leer en Proverbios. Miren, estamos hablando de cosas que nos pueden apartar de Dios o que nos apartan de Dios. Proverbios 13:20. Vamos a leer una parte. Miren lo que dice aquí: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Mire, depende en nuestra vida como cristianos con quién andemos y con quién entremos, como quien dice, en confianza, quién sea nuestras personas que nos ayuden, ¿sí? Nosotros podemos tener personas, no le digo que no se lleve con el de afuera, pero hay cosas que nos contaminan. Y le digo algo, el ser humano hay veces está más pegado más al mal que al bien. La misma Biblia lo dice, que el corazón del ser humano solo piensa en el mal. Ahora, para nosotros poder crecer, las malas amistades también destruyen nuestra vida como cristianos. ¿Sabía eso usted? Depende con usted con quién ande, será su crecimiento y su avanzar en Cristo. Amén. Si usted se junta con personas que le llevan a Dios, que aman a Dios, le digo algo, ¿por qué cree que Jesús escogió a 12 y los sacó de su entorno? ¿Por qué cree? Porque Él los iba a transformar y a ser hombres que esparzan su palabra, ¿sí? Y Él necesitaba que ellos se aparten de toda esa gente para que estén con Jesús. ¿Cuál es la idea de Dios en nosotros? Que nuestro crecer sea el buscar de gente que ame a Dios, que sabia, que ande correctamente, en buenos pasos, ¿sí? Mire, cuando una persona que ha sido drogadicta y viene a Cristo, una de las cosas que les piden es que ya no se junte con personas que fumen, porque eso va a hacer que ellos regresen a su vida antigua. Entonces, ¿por qué? Porque el que no conoce la palabra, él le gusta el mal y quiere que los que no están con él atraerlos a ese mal, que la gente mienta, que la gente se emborrache. Sí, anoche cerca de mi casa habían muchos jóvenes y cómo la humanidad se pierde bebiendo hasta altas horas de la madrugada. Mire, ¿qué es lo que nos trae el mundo? ¿Qué es lo que nos trae el mundo? Dolor, tristeza. Las malas relaciones nos traen eso. ¿Sabía eso usted? ¿Sí? Entonces, el nosotros crecer como cristianos depende con quién estemos, hacia quién nos acerquemos más. Amén. Usted si quiere puede, dice, mas el que se junta con necios será quebrantado. O sea, si nosotros hacemos alianzas, malas compañías nos llevarán a la destrucción, ¿sí? Por eso en esta parte de la Biblia nos dice que nuestras juntas deben ser gente que esté con el Señor. Amén. Sabia, gente prudente. Vamos a Hebreos, otra parte de que nos aparta de Dios. Hebreos 10:25.
Amén. Cosas que nos apartan de Dios. ¿Por qué la gente hoy vive un mal cristianismo? Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice: sino exhortándonos, tanto más veis que aquel día se acerca. Miren, nosotros aquí tenemos un solo culto, que es el domingo de mañana. En el año no sé cuántas veces usted se congrega, pero una de las partes principales en los cristianos es el congregarse, es el estar juntos, es el aprender, el venir a la iglesia y tomar este lugar como un lugar de edificación, de crecimiento, que te da ese poder. Cada vez que usted recibe una palabra, usted como que recibe un nuevo poder de Dios. Amén. Un nuevo alimento. ¿Por qué cree que los bebés se alimentan? Su alimento es la leche materna, porque esa es la que le da fuerza y vitamina. Los cristianos muchas veces están débiles en la fe porque poco vienen a la iglesia, y llamamos a Dios cuando estamos con los problemas que ya no podemos, con las deudas, cuando hemos metido la pata, con malos enamoramientos, con cosas así, estamos y clamamos. Nos acordamos de que hay un Dios. Y sabía que Dios está presto, pero por eso dejó su casa. ¿Sabía que esta es la casa de Dios? Donde usted se puede reunir y usted puede aprender, ¿sí? Leyes de vida eterna. Entonces, Dios dejó la iglesia para que el ser humano aprenda su ley, para que el ser humano ame a su Dios, busque a su Dios, ¿sí? Y le digo algo en esta mañana: Dios, usted está aquí porque Dios lo ama, porque Jesús pagó un precio muy alto por usted en la cruz. Fue tanto el amor de Jesús que dice la Biblia que fue a un madero a ser crucificado. Y dice la Biblia que de ahí nace la iglesia de Jesús, del Hijo de Dios. Él dice que sufrió, padeció. Él también pasó dolor. Dice la Biblia que cuando se murió Lázaro, dice que Jesús lloró. Jesús también experimentó el dolor como ser humano. Por eso te puede entender a ti, me puede entender a mí. Amén. Entonces, una de las bases es que el cristiano debe congregarse, debe buscar un lugar donde crecer. Por eso le digo, Jesús hizo de hombres apartarlos para Él, para que le puedan servir como instrumento. Entonces, si usted no se aparta de gente incorrecta, si usted no se aparta de gente que le lleva a hacer cosas malas, entonces Dios no lo puede utilizar. ¿Sabía eso usted? Dios quiere instrumentos limpios y sanos. Amén. Vamos a leer otra parte en la Biblia, Isaías 31. Estamos aprendiendo de cosas que nos apartan, que hieren nuestra fe como hijos de Dios. Isaías capítulo 31. Dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. ¿Y qué dice? Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¿Qué hace el hombre sin Dios? Toma decisiones sin tomar en cuenta a su Creador. ¿Y qué dice aquí? Ay de los que descienden a Egipto. O sea, Egipto representa al mundo. Y aquí dice que nosotros no debemos descender a gente que no tiene a Cristo, buscar consejos equivocados. ¿Sabía por qué los jóvenes hoy en día se destruyen? Porque no piden consejo en sus padres, sino en sus amigos, sino en el dinero, confían en el dinero. Mucha gente que está confiada en sus riquezas, está confiada. Cuando habla de la Biblia de carros, caballos, está hablando de riquezas, de todo lo que el hombre confía, ha puesto su confianza. Entonces, ¿a quién debemos pedirle consejo? Como cristianos, a un padre.
Nosotros tenemos un Padre espiritual al que debemos buscarlo para que Él nos dé una guía, ¿sí? Y mire, le digo algo. ¿Por qué los jóvenes fracasan? ¿Por qué hoy en día los hogares se destruyen? Porque no buscan solución en Cristo. Buscan solución afuera del Señor. Y dice, no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¿Por qué la gente es cambiada hoy en día? Porque miraron al Dios de Israel. Dice la Biblia que cada vez que Israel invocaba a Dios, Dios los escuchaba. Y dice que Dios los libraba de sus enemigos. Entonces, Dios sí nos escucha. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Que la iglesia se vuelva a Él con todo el corazón, ¿sí? De nuestras vidas. Que vamos a pasar momentos difíciles, momentos de dolor, sí. Pero que eso debe fortalecernos y hacernos más fuertes. Amén. Vamos a 1 de Pedro 4:18. Amén. 1 de Pedro 4:18. No sé si ha leído usted esta parte en la palabra y dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Está hablando el apóstol Pedro y dice que el justo, y le voy a decir algo, la salvación cuesta, sí cuesta. Sí nos cuesta, como cristianos nos cuesta. ¿Nos cuesta ser salvos? Sí. Si descuidamos esto, ¿podemos perder nuestra salvación? Sí, claro. Dice, si el justo, o sea, la vida cristiana no es fácil. Cuesta. Dice, con dificultad. ¿Cuánto hemos tenido dificultad como cristianos? Tropiezos, malos momentos, momentos de dolor. ¿Cuántos alguna vez le ha faltado la fe? ¿Cuántas veces usted ha llorado? ¿Cuántas veces usted ha sentido que no hay solución para su vida? Entonces, Dios es nuestra solución. Entonces, aquí en la palabra dice que el justo le cuesta salvarse. Entonces, si el ser humano se aparta de Cristo, puede perder su salvación. Dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagínense, si a nosotros nos cuesta, cuanto más a la gente que no tiene a Cristo. Amén. Entonces, cosas que nos apartan de Dios: el pecado, malas relaciones, malas amistades, malos enamoramientos. Los cristianos, nosotros debemos buscar entre el pueblo de Dios la persona que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. ¿Por qué los cristianos, o muchas veces la gente cae en dolor? Porque da cabida a cosas malas, ¿sí? Dieron cabida a un mal enamoramiento, a una persona incorrecta en su vida, y eso trajo dolor, ¿sí? Trajo inseguridad. Eso lo atrapó. Entonces, cosas que nos apartan de Dios: el pecado, amor a otras cosas más que a Dios, malas relaciones. Y en esta mañana le quiero decir algo. Hay dos voces que usted siempre va a escuchar: la voz de Dios y la voz del enemigo. La voz de Dios cuando Dios nos habla a través de cristianos, y la voz del enemigo muchas veces a través de nuestros familiares y de gente que aún no está con Cristo, que nos aconseja mal y nos dice malas cosas. A mí muchas veces me han dicho: ¿y tú qué haces metido ahí? ¿Tú qué crees que eso de la iglesia? Abandona eso. Usted va a escuchar ese tipo de palabras. Pero ¿cuál debe ser nuestra decisión? He decidido seguir a Cristo y nada me va a apartar. Amén. Y nada, como dijo Pablo, ni el dolor ni la angustia. ¿Qué ve hoy día usted? Una humanidad apartada, una humanidad desesperada. Póngase de pie.